Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Estimo que un poco cansados, como todos y todas, en esta situación tan atípica que nos toca transitar. Pero bueno, acá los invitamos y los convocamos a seguir charlando un poco de lo que más nos gusta, que es el derecho de las familias, y ya casi finalizando el derecho de las familias por entrar en el derecho de las sucesiones. Así que bueno, en la oportunidad de hoy vamos a charlar un poco de lo que se trata una de las fuentes filiatorias, una de las grandes incorporaciones y modificaciones que ha hecho el Código Civil y Comercial, sumamente necesaria para brindarle seguridad jurídica a los niños y niñas nacidas a través de las técnicas de reproducción humana asistida. No podemos dejar de tener presente que, sin perjuicio de que no existía una regulación específica sobre este tema, la realidad llevaba en lo cotidiano a la realización de estas técnicas de reproducción humana asistida. Me voy a sacar los anteojos. Ya me lo sacan en realidad. Y bueno, y en este contexto es que encontrando la necesidad de modificar y de darle, como decía yo, seguridad jurídica a los niños y niñas nacidas por estas técnicas, sobre todo considerando el avance científico y tecnológico que se viene produciendo y ya se venía llevando adelante hacía ya muchísimos años, y sobre todo lo que tenía que ver o lo que tiene que ver puntualmente con la donación de gametos. Cuando me refiero a gametos me refiero a óvulos y espermatozoides. En ese contexto es que resultaba indispensable una regulación. Eh, Voy a empezar a compartir pantalla, así mientras voy adentrándome o metiéndome un poco en la clase, les voy contando un poco más sobre este tema que en lo particular me gusta muchísimo. ¿Sí? Ahí se ve. Vamos a pasar. Bien, bueno, vamos a charlar un poco de lo que tiene que ver entonces puntualmente con las técnicas de reproducción humana asistida, como yo recién les contaba, y ustedes van a ver acá en esta filmina, llamarlo de alguna manera, en esta pantalla, dos técnicas de reproducción humana asistida distintas, ¿sí? Voy a minimizarme un segundo para que ustedes estén al tanto de esta situación, en la que se encuentra, vendría a ser eh, hacia mi izquierda, no sé cómo lo estarán viendo ustedes, pero bueno, que ustedes van a ver como un tubito, como una jeringuita que está apretando un óvulo. Esa es una de las técnicas de reproducción humana asistida, que se considera una de las más complejas, si no la más compleja. Arriba tenemos una que dice inyección de espermatozoides en el útero, que es otra de las técnicas de reproducción humana asistida, y por debajo podremos pensar que esto puede darse tanto en el marco de la procreación natural como eh, en otra de las técnicas de reproducción humana que ya las vamos a ir conociendo. Bien, no sé si escuchan, pero llueve. Espero que eso no afecte internet. Bueno, vamos a repasar un poco dónde estamos ubicados y en función de eso para poder continuar con lo que tiene que ver puntualmente con uno de los tipos o fuentes filiatorias que establece el código, ¿sí? En este contexto o en este nuevo Código Civil y Comercial, yo digo nuevo y ayer cuando daba una clase sobre sucesiones me reía porque digo nuevo y ya tiene 5 años, con lo cual ya está casi por entrar a la primaria, pero bueno, no, no creo que estuvimos tantos años con el código de Vélez que para nosotros va a seguir siendo nuevos eternamente. Pero bueno, esperemos que no se tarde tanto tiempo en hacer las modificaciones que sean necesarias para brindarle a la sociedad una, una situación de derecho más clara, más justa, ¿no? Y también un poco esto se relaciona con la redacción que tiene puntualmente eh, el código y en lo que hace a la afiliación, ¿no? Porque los codificadores plantearon la necesidad de redactar un código que fuera entendido por todos y todas. Y entonces en ello es que también cuando uno abre el código en lo que tiene que ver con las cuestiones filiatorias, vamos a encontrar una redacción muy clara eh, y muy acorde a la realidad, ¿sí? Entonces,
vamos a ver que vamos a tener, o repasar un poco, que nuestro Código Civil y Comercial establece 3 fuentes filiatorias, ¿sí? Ustedes ya esto lo vieron en la clase anterior, pero bueno, nos vamos a ubicar en donde estamos ahora, para poder adelantarnos posteriormente en lo que tiene que ver con las técnicas de reproducción humana. La filiación, las fuentes filiatorias son la filiación por naturaleza, la que anteriormente se conocía como por consanguinidad, o se le llama por naturaleza o filiación biológica. A mí en realidad me hace un poco ruido la palabra biológico, porque en las técnicas de reproducción humana asistida también influye lo biológico, ¿sí? Que se dé la unión de los gametos y que se produzca oportunamente un embrión, eso lleva justamente a la acción de la biología. Por lo tanto, a mí me gusta más este término de filiación por naturaleza. Parece que se está cayendo el mundo, gente. Es impresionante la tormenta que hay. Bueno, como les decía, la primera entonces de las fuentes es la filiación por naturaleza. La segunda es la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, o TRA, TRHA, que sería la abreviación de las técnicas de reproducción humana asistidas. Y la última de las fuentes filiatorias, que es la adopción. Todas estas fuentes han recibido modificaciones en esta última reforma, ¿sí? Digo, todas estas fuentes corriéndonos de las técnicas de reproducción humana asistida, porque obviamente piensen que en el momento en que Vélez Sarsfield legisla, no existían las técnicas de reproducción humana. Por eso decimos que es una de las grandes reformas, porque ha sido incorporado como fuente filiatoria. ¿Sí? Antes teníamos 2, que eran la consanguinidad y la adopción, ahora tenemos 3 fuentes filiatorias, que son la naturaleza, las técnicas y la adopción. Espero que hasta acá haber sido clara, ¿no? Bien, en esto un poco vamos a repasar lo que nosotros decimos como el sistema filiatorio argentino, ¿qué es la filiación? Y justamente ante estos cambios que yo les vengo contando, estos últimos cambios, o no tan últimos, ¿sí? Pero sí en virtud de lo que viene pasando, sucediendo a nivel del avance científico. Fíjense que hoy ya se está hablando de trasplantes de úteros, entonces, bueno, ¿quién dice que alguna persona de género masculino el día de mañana pueda, de género y de sexo masculino, ¿no? Pueda identificarse o pueda quedar embarazado, básicamente. Así que bueno, un poco en concordancia con esto, es que hoy consideramos que es muy difícil encontrar una única definición que sea lo suficientemente amplia o abarcativa de los distintos cambios que se van sucediendo y, eh, y que vaya siendo acorde a esos mismos cambios. Por lo tanto, cuando hablamos de filiación, vamos a referirnos a los hijos, ¿sí? Y a mí me gusta un poco la definición que da Famá, que dice que es un acto simbólico que nombra a un hijo o a un niño, o niña, tendría que decir, en función de la cuestión de género, como hija o hijo de alguien, ¿sí? Entonces, fíjense que esta definición es lo suficientemente abarcativa como para entender que en realidad la filiación tiene que ver justamente con estos vínculos que se van a dar entre los padres y las madres y sus hijos e hijas. Que un poco es esta definición que me la atribuyo, ¿no? Pero bueno, en su momento cuando teníamos, o estábamos redactando el libro, esperen que voy a tomar un poquito de agua, el capítulo del capítulo, perdón, del libro de Manuel del que ustedes pueden estudiar, pensamos, bueno, ¿cómo definimos a la filiación? ¿Cómo hacemos para encontrar una definición que sea lo suficientemente amplia para todos? Y bueno, dijimos, ¿qué es? ¿Qué es esto? Es el vínculo jurídico, ¿no? El vínculo jurídico que va a hacer ¿qué? Que va a unir a estos hijos e hijas con sus padres y con sus madres. El 558 del Código Civil y Comercial es el que nos determina las fuentes filiatorias, ¿sí? Y acá es donde se va a plasmar esto que yo les contaba al inicio de la clase, en donde se predispone, primero, la igualdad de efectos, ¿sí? O sea, que los niños o niñas nacidos por cualquiera de estas fuentes filiatorias
son todos hijos con los mismos derechos, tienen los mismos efectos. ¿Sí? Y además nos va a establecer una pauta muy importante y que en algún punto se va a relacionar con algunas preguntas que nos hacemos al final de esta clase. Es que ningún niño o niña puede tener más de 2 vínculos filiales, o ninguna persona, ¿no? Si digo, también pensando en los adultos. Entonces, ¿qué nos dice este 558? Pues bien, lo primero que nos dice es que la filiación va a poder tener lugar por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o por adopción. ¿Sí? Y acá a mí me gustaba un poco, y siempre lo traigo, que es este chiste pequeño, pero que en algún punto también nos marca una pauta o nos pone eh, de pie en donde estamos parados, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la realidad es que hoy las técnicas de reproducción humana asistida son algo cotidiano. Y cuando digo que son algo cotidiano, me refiero justamente a esta situación en la que nosotros tenemos allegados constantemente a personas o conocemos a alguien que está recurriendo o ha transitado o transitará estas técnicas de reproducción humana asistida. Por lo tanto, ha dejado de ser un tema tabú, es un tema que está puesto sobre tablas, como digo yo, y que es necesario hablar. Entonces a mí me gusta este chiste que le dice la mamá a su hija, o a esta niña, ¿no? Eh, dice, la inseminación artificial viene a ser como si la abejita polinizara un tubito y después agarran el tubito y lo pusieran adentro de la flor. Y la nena le dice, mamá, por favor, ya tengo 5 años. ¿Sí? Con lo cual, la nena hablando como si fuera una adulta, su mamá prácticamente contándole el cuento de la cigüeña, y, eh, y bueno, y un poco esto que todos escuchamos. Hace poco había una, un programa de televisión en donde veíamos a una niña nacida por una técnica de reproducción humana asistida, en donde erróneamente, y lo aclaro desde el inicio, mostraban a 4 mujeres que ocupaban el rol de materno, ¿no? Digo erróneamente porque ahora vamos a ver, en función de lo que estudiemos, con quién tendría vínculo filiatorio esta niña nacida. Bien, ¿qué son las técnicas de reproducción humana asistidas? ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una de las técnicas de reproducción humana asistidas, que es la fecundación in vitro. Ya deben haber escuchado hablar un poco de ella, pero fundamentalmente las vamos a definir. Esta definición no surge del Código Civil y Comercial, sino que vamos a tener otras normas que nos van a ayudar a poder entender qué son estas técnicas de reproducción humana asistida. Las técnicas son en principio un conjunto de procedimientos que tienen por objetivo lograr la consecución del embarazo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que van a intentar? Que se junten el óvulo y el espermatozoide y que de esta manera se produzca el embarazo de la persona. Es importante también tener en cuenta que en lo que tiene que ver en nuestro país, previo a la sanción del Código Civil y Comercial, tuvimos distintas legislaciones que hacían referencia a las técnicas de reproducción humana asistida. Y son estas las que nos brindan una definición de lo que son las técnicas. La primera de estas leyes se dio en la provincia, en el marco de la provincia de Buenos Aires, y hoy podríamos tacharla de inconstitucional porque era una ley que se limitaba al reconocimiento de la cobertura social por parte de la obra, para la redundancia social, de la provincia de Buenos Aires, y de otras obras sociales, del acceso a la cobertura de estas técnicas de reproducción humana asistida para aquellas parejas casadas, heterosexuales, con un límite etario de edad y que necesitaran un diagnóstico de infertilidad para poder acceder a estas técnicas. Luego tuvimos una legislación mucho más acorde a la realidad y se sancionó la Ley Nacional de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que
ahora la vamos a ver, pero es la que nos brinda mucho del material que fue plasmado en el Código Civil y Comercial. Bien, como les decía, las dos fuentes, perdón, la fuente en las técnicas de reproducción humana asistida y los dos tipos que vamos a tener acá van a ser la del costado, vendría a ser de mi costado hacia la izquierda, lo que se conoce como inseminación artificial, y del lado derecho, lo que se conoce como fecundación in vitro. Voy a correr un cachito, cosito así la ven ahí. Dentro del marco de la fecundación in vitro, teníamos, como yo les había mostrado anteriormente, esta que se llama técnica ICSI, que es inyección intracitoplasmática, que se considera que es una de las más complejas. La inyección intracitoplasmática es una fecundación in vitro, nada más que la fecundación in vitro tiene estas dos variables. La fecundación in vitro propiamente dicha, como ustedes ven acá, que es cuando el conjunto de espermatozoides nadan naturalmente hacia ese óvulo dentro de este tarrito, y la inseminación artificial propiamente dicha, que es cuando se introduce una jeringa en la vagina de la mujer, en el útero, llegando al útero, y nadan naturalmente los espermatozoides hacia el óvulo. Una es intracorpórea, como podemos ver cuando decimos que se inserta una jeringa en el cuerpo de la mujer, esta se considera que es intracorpórea, en tanto que la fecundación in vitro es extracorpórea, ¿sí? Bien, espero hasta acá ir siendo clara. Bueno, como yo ya les había adelantado, es un conjunto de procedimientos, es una nueva fuente filial, y vamos a tener dos tipos, tanto en la inseminación artificial como en la fecundación in vitro, de técnicas de reproducción humana asistida. La que se conoce como homóloga, que es aquella que se produce con los mismos gametos de las personas que se someten a la técnica de reproducción humana asistida, en el caso de que sea una pareja de los dos, y la social heteróloga con gametos de terceros, ¿sí? Y a mí me parece sumamente importante resaltar que la filiación por técnicas de reproducción humana asistida va a estar dada por la voluntad procreacional que se va a plasmar en un consentimiento previo, libre e informado a esa técnica de reproducción humana asistida. Si estas técnicas se llevan adelante en un matrimonio, se considera que esta filiación será matrimonial, y si estas técnicas se llevan adelante fuera de un matrimonio, se considera que son extramatrimoniales. Esta, como les mostraba hoy, la de arriba, es una técnica extracorpórea, que fíjense que lo que se hace es extraer el ovocito, el, el óvulo, ¿sí? Se lo extrae para ponerlo en un tubito que se hace en el laboratorio, y a eso inyectarle a través de una jeringa específica adentro del núcleo de este óvulo un espermatozoide, inserta o inyecta un solo espermatozoide, así que en estos casos no hay posibilidad de que se dividan en dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un solo espermatozoide y hay un solo óvulo. Bien, un poco yo ya le adelanté de qué se trata cada uno, ¿sí? Cuando en la inseminación artificial, la unión del óvulo con el espermatozoide se hace en forma natural, es decir, que la técnica consiste en acercar los espermatozoides con una muestra de semen que se prepara en un laboratorio en el útero de la mujer, en el útero de la persona, y algo, esta aclaración, porque ahora lo vamos a ver, porque justamente el código refiere o tiene el resguardo de seguir la ley de identidad de género, y en tanto que la fecundación in vitro, cuando se produce el embrión, es decir, cuando las células han tenido una división celular específica que se considera embrión,
eso se implanta en el útero de la persona y puede que se produzca o no un embarazo. Cualquiera de estas dos formas pueden ser homólogas o heterólogas. ¿Lo que quiere decir? Puede realizarse con los gametos de la persona que se somete a la técnica o con gametos de terceros conocidos como donantes. Como yo les decía, previo a la sanción del Código Civil y Comercial, puntualmente en el año 2013, se promulga la Ley Nacional sobre Reproducción Médicamente Asistida, que es la Ley 26862. Esta ley es la que ya nos marca un camino a recorrer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que va a definir las técnicas de reproducción humana asistida, y en esta definición de las técnicas establece la posibilidad incluso, por ejemplo, de la donación de embriones, establece el acceso a la cobertura médica de todas las personas, no es necesario que estuvieran casadas, no se puede distinguir por su apreciación sexual, es decir, podrían ser personas del mismo sexo las que accedan a la técnica, de manera tal que ya abarca un espectro sumamente amplio de aquellas personas que van a recurrir a las técnicas de reproducción humana asistida, a la cobertura. Y en este caso dice que se entiende por reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no, fíjense, la donación de gametos y o embriones, o sea que nosotros podríamos no solamente donar los gametos, es decir, los óvulos y los espermatozoides, sino que además también podríamos donar los embriones. Esto es sumamente importante, porque ya nos va marcando el terreno, ya nos va estableciendo algunas determinadas pautas respecto a la naturaleza jurídica de los embriones, que es uno de los temas que además nos toca tratar en la clase de hoy. ¿Qué tienen además estas técnicas de reproducción humana asistida? Que también plantean o nos traen a colación un quiebre en el concepto de familia. ¿Por qué? Porque antes, piensen en la época de Vélez Sarsfield, las familias tenían por objeto la reproducción, ¿sí? O sea, los hombres y las mujeres se casaban para tener hijos, básicamente. Hoy, las técnicas de reproducción humana asistida permiten disociar la cópula de los hijos, ¿sí? Es decir, de los embarazos. ¿Por qué? Porque yo puedo acceder a un embarazo sin la necesidad de contar con un otro. A lo sumo necesito el gameto de ese otro u otra, pero no necesito a la persona en sí. Entonces, vamos a disociar la cópula de los progenitores, ¿sí? Los o las progenitoras serán quienes, aquellos que tengan el deseo de serlo, ¿no? Y acá también vamos a poder diferenciar la madre de la persona que gesta, ¿sí? E incluso la madre de la persona que gesta de aquella que ha aportado su gameto femenino, ¿sí? Su óvulo. La madre va a ser aquella que va a tener vínculo filial, la madre y o barra el padre va a ser eh, aquel que va a tener un vínculo filial con este chico, ¿sí? O con esta niña. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que lleva adelante el embarazo podría no llegar a ser la madre de este niño o niña nacido. O que la niña o niño nacido no tenga ningún vínculo genético con la persona que llevó adelante el embarazo y que además era su madre, ¿sí? Si es que así lo desea. ¿Por qué marcó esto? Porque ustedes deben haber escuchado hablar de lo que se conoce como gestación por sustitución o gestación solidaria, mal llamada maternidad subrogada. ¿Por qué decimos mal llamada maternidad subrogada?
Pues bien, porque la maternidad subrogada implica el maternaje, o sea, implica el querer ser madre. Y cuando yo gesto para un otro, no poseo esa voluntad de ser la madre de ese niño o niña o el padre llegado el caso. Van a decir como el padre. Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque como les pregunto yo acá, digo, bueno, ¿quiénes son los las más padres? ¿No? Y con este sentido, el artículo 562 del Código Civil y Comercial ya plantea cómo se va a determinar la filiación en las técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Y voy a correr de nuevo esto para que se pueda ver con claridad. Dice, los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el registro del Estado Civil y capacidad de las personas, con independencia de quien haya aportado los gametos. Bueno, este artículo nos marca, nos cuenta, nos dice, primero, que son hijos de quien dio luz y del hombre o de la mujer. Fíjense que quien da luz no dice de la mujer que da luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto justamente se encuentra relacionado con esta imagen, ¿sí? Con esta imagen que, como vemos, es un hombre embarazado. Y esto se encuentra en concordancia ¿con qué? Con la Ley de Identidad de Género, que es la Ley 26.743, en donde quien da luz puede ser un hombre. ¿Por qué? Porque su género puede ser masculino, pero puede seguir manteniendo sus órganos femeninos, de manera tal que yo puedo poseer un útero, pero mi género es masculino, ¿sí? Este es un gran acierto del Código Civil y Comercial, porque justamente respeta el deseo o la identidad de las personas, que es la identificación que hace una persona en función de su género y no en función de su genitalidad. Algunas cuestiones a diferenciar entre las técnicas de reproducción humana asistidas y la filiación por naturaleza. ¿Qué es lo más importante? Y esto ya queda plasmado en el artículo 577, se conoce como una regla general. ¿Por qué? Porque en las técnicas de reproducción humana asistida no van a ser admisibles las acciones de filiación. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún niño o niña nacido por técnica de reproducción humana asistida, ningún padre o madre de esos niños o niñas, ni ninguna persona que haya aportado los gametos pueden impugnar o reclamar alguna acción de filiación, porque lo que prima a los fines de la determinación de la filiación es esta voluntad procreacional, este deseo de ser madre o padre, plasmado en un documento que se conoce como el consentimiento informado, previo y libre a la técnica de reproducción humana. Fíjense que el 577 dice, no es admisible la impugnación de la filiación matrimonial o extramatrimonial de los hijos nacidos mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre a dichas técnicas, de conformidad con este código y la ley especial, con independencia de quien haya aportado los cambios. No es admisible el reconocimiento ni el ejercicio de acción de filiación o de reclamo alguno de vínculo filial respecto de esto. Entonces, dijimos que marcamos una diferencia. ¿Por qué? Porque en la filiación por naturaleza sí se encuentra sujetas a las acciones de filiación, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante, sobre todo en lo que tiene que ver en las técnicas heterólogas, ¿sí? Porque si la persona nacida por una técnica heteróloga
pudiera reclamar su filiación a aquel que haya aportado su contenido genético, esto desalentaría la existencia de donantes, ¿sí? Bien, espero que vengamos bien y que haya sido sumamente claro. Bueno, como yo les vengo diciendo ya, la técnica de reproducción humana asistida, la voluntad procreacional es lo que va a determinar la filiación de los niños y niñas nacidos a través de esta fuente filiatoria. A mí me parecía oportuno poner este chiste de Mafalda, que amamos sumamente y que nos sirve muchísimo para las clases de Derecho de las Familias. ¿Por qué? Porque ojalá fuera tan sencillo como nos dice este chiste. Acá están Mafalda y Susanita, Susanita que tiene el concepto de familia del Código Civil de Vélez, dice, Mafalda le dice, bueno, ¿no te parece, Susanita, que vivimos en un mundo muy complicado? Y ella dice, a mí me resulta muy sencillo, es un mundo de padres e hijos, todos los habitantes del globo son padres o hijos de alguien y eso es todo. Bueno, sería sumamente importante que esto fuera así, ¿no? Pero lo cierto es que hasta el momento no es tan simple. ¿Qué es la voluntad procreacional? Es el acto volitivo, ¿sí? Cuando hablamos de acto volitivo lo estamos hablando de la voluntad de una persona, ¿sí? De querer ser madre o padre, independientemente de que esa persona haya puesto su gameto, es decir, que haya aportado su óvulo o haya aportado su espermatozoide para el nacimiento de ese niño o niña, ¿sí? Es independiente de los componentes genéticos. Imagínense que esto resulta sumamente necesario establecer esta forma de determinación de la filiación en concordancia con el 577, el 560, 561 del Código Civil y Comercial. El 562, perdón, ¿qué es el consentimiento? ¿No? Yo había dicho que esta voluntad procreacional había quedado plasmada o se plasmaba en un consentimiento. Este consentimiento tiene que ser dado por escrito, en principio, y ahora vamos a ver cuál es la salvedad, o a qué se refiere la salvedad o la excepción. Va a ser un acto formal, voluntario, ilícito, ¿sí? En donde yo tengo que expresar en forma clara y precisa que yo voy a ser la madre o el padre del niño que nazca como consecuencia de esa técnica de reproducción humana asistida. Claramente no va a poder estar sujeto a modalidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner, bueno, yo soy o voy a ser la madre eh, de la persona que nazca en tanto y en cuanto sea una niña. Si es un varón, no lo quiero. No. O si tiene ojos celestes. Digo, no, claramente no. Yo voy a ser la madre del niño, la niña que nazca como consecuencia de esa técnica de reproducción humana asistida. ¿Sí? Y esto también está plasmado en el 562. El 560 es el artículo que establece quién va a ser o quién va a recabar este consentimiento previo, informado y libre. ¿Por qué es importante saber quién lo va a recabar? Porque este consentimiento se mantiene vigente hasta el momento de la implantación o hasta el momento en que se realiza la técnica de reproducción humana asistida. ¿Qué quiere decir esto? Que este consentimiento, como es un acto de voluntad, es revocable. Yo puedo arrepentirme hasta cuándo, hasta el momento en que se va a producir la implantación, ¿sí? Y esto también es sumamente importante con uno de los temas que vamos a ver en un poquito más adelante, que tiene que ver con la naturaleza jurídica del embrión. Fíjense que se le atribuye al centro de salud en donde se va a realizar la técnica el recabar este consentimiento, ¿sí? Dice el 560. El centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten al uso de estas técnicas de reproducción humana asistida. Este consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones. Es interesante que ustedes sepan que la fuente de esta norma tiene que ver justamente con un fallo en donde había una mujer que quería implantarse los embriones que
tenía crioconservados de su ex marido, ¿sí? Esta persona de una unión matrimonial habían tenido una niña y en esta técnica de reproducción humana asistida le habían quedado embriones crioconservados. Esta pareja se separa, se divorcia y habían quedado estos embriones y la mujer solicita la intervención de la técnica y pide que se le implanten los embriones. La expareja le dice que él no tiene el deseo de ser padre con esta persona con la que ya no tenía más que un vínculo de padres en función de la niña que había nacido, pero que no tenía el deseo de volver a ser padre con esta persona. Esto va a la justicia autoriza a la mujer a la implantación, y bueno, como consecuencia de ello es la redacción de este artículo. La importancia de mantener la voluntad procreacional como el deseo, como la base fundacional de las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Cómo tiene que ser recaudado este consentimiento? ¿Sí? El 561 establece cuáles son las formas y requisitos, y dice, la instrumentación de dicho consentimiento debe contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales para su posterior protocolización ante escribano público o certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción. El consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión. Fíjense que yo voy a resaltar de este artículo dos cosas. La primera, cuando habla de las disposiciones especiales. ¿Por qué? Porque queda sujeto a la regulación especial algunas definiciones, algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con qué va a suceder con los embriones crioconservados, ¿no? Digo, esto tiene que ver justamente con que los codificadores han considerado que no era parte o no correspondía a un código civil expedirse acerca de la naturaleza jurídica del embrión, y esto lo somete y lo deja a una regulación especial, a una ley especial que duerme en los cajones de nuestro Congreso porque todavía no tenemos nada. Hace 5 años que tenemos código y todavía no tenemos regulación al respecto. Pero además, fíjense que yo resalto y pongo en negrita la protocolización ante escribano público. Esta es una de las grandes críticas que se ha hecho porque lleva e implica la protocolización ante escribano público tener que romper el chanchito, básicamente, porque tenemos que ir a un escribano a protocolizar un consentimiento y esto implica una enorme cantidad de dinero. Además, el 561 es el que nos establece la revocación, ¿sí? La posibilidad de revocar el consentimiento antes de ¿cuándo? Antes de la implantación, ¿sí? O la concepción en la persona. ¿Por qué? Porque si yo me someto a una técnica de reproducción humana asistida de baja complejidad, no voy a tener implantación. ¿Por qué? Porque no es extracorpórea, es intracorpórea. Y acá volvemos a esta rotura del chanchito. ¿Por qué? Porque íbamos a tener que ir a pagar al escribano para que nos protocolice el consentimiento. Entonces, en estos términos y ante la desigualdad que implicaba para algunos y para otros la posibilidad de acceder a un escribano para protocolizar este consentimiento previo, informado y libre a la técnica de reproducción humana asistida, es que el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas saca la disposición 1093 de la 16. ¿Qué dice? Ordenar que en las inscripciones de nacimiento ocurridas a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y cuya causa de filiación sea el empleo de las técnicas de reproducción humana asistida, me voy a poner los anteojos, el consentimiento previo, informado y libre, exigido por el 561, que es el que habíamos visto recién, podrá ser presentado al momento de la inscripción del nacimiento para su certificación por parte del delegado. ¿Quién otorgará fe pública al instrumento previa manifestación y ratificación ante su presencia para su posterior archivo en calidad de documentación base de la inscripción en la delegación correspondiente de este registro?
Por lo tanto, aquel que quiera recurrir a un escribano público lo puede hacer, y si no, este consentimiento va a quedar, o voy a tener que llevarlo al registro del estado civil y capacidad de las personas al momento de la inscripción del niño o de la niña, y será el oficial, el delegado de esta entidad, quien va a dar fe de ese consentimiento y procederá a resguardarlo, ¿sí? Esto es sumamente importante porque pone en plano de igualdad a todas las personas, aquellas que pueden tener acceso a un notario o una notaria y aquellas que no. El artículo 2 de la misma disposición dice: en el acto de registración se deberá presentar el instrumento donde conste el consentimiento, el que deberá presentarse por escrito en original con el nombre de la institución sanitaria en la que se haya practicado la técnica de reproducción humana asistida, con la debida constancia de habilitación, nombre de los datos médicos intervinientes y datos de las personas que se someten a la técnica y otorgan su consentimiento. El documento deberá ser suscrito por el médico, el responsable administrativo de la institución y los progenitores. Mi crítica es las progenitores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, pareciera que estamos hablando solamente de algunos, y somos algunos y algunas. Bien, por lo tanto, fíjense cómo la disposición 1093 nos establece cuáles son los requisitos para la registración de este instrumento, ¿sí? Que vamos a tener que llevar el documento original, este va a tener que estar rubricado por las personas que se sometieron a la técnica, va a tener que estar además la firma del médico interviniente y del centro de salud en donde se llevó adelante esta técnica de reproducción humana asistida. Ahora, como yo les había dicho desde un inicio, las técnicas de reproducción humana asistida no nacieron 5 años para atrás, ¿sí? Sino fíjense, ya en el 2013 teníamos una ley, que es la ley 26862, que es la de la medicamente, la Ley Nacional de Fertilización Asistida, y teníamos previo a eso en el año 2012 la ley de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, ya tenemos una enorme cantidad de normativa respecto a niños nacidos por técnicas de reproducción humana asistida. Y lo cierto es que en la Argentina hace muchísima cantidad de años que se llevan adelante estos procedimientos médicos. Entonces, decimos, bueno, ¿qué pasa con aquellos niños que ya nacieron? Niños y niñas que ya nacieron a través de estos procedimientos. Y es así que el Código Civil y Comercial establece lo que se conoce como la cláusula transitoria tercera, que dice que los nacidos antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio luz y del hombre o mujer que también haya prestado ese consentimiento, ¿sí? Ese consentimiento a la realización de este procedimiento que da origen al niño o niña nacida, debiendo completar el acta de nacimiento por ante el registro del Estado Civil y de Capacidad de las personas cuando solo constara de un vínculo filial, con quien dio luz y siempre con el consentimiento de la otra madre o del otro padre que no figura en dicha. Entonces, ¿qué es lo que prevé este artículo? La posibilidad de que el niño nacido por técnicas de reproducción humana asistida, que haya tenido dos madres, pueda ser o pueda poseer un doble vínculo filial, ¿sí? En este caso, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la otra madre va a recurrir al registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y va a proceder a la inscripción del nacimiento de ese hijo como si fuera suyo. Digo como si fuera suyo en los términos legales, ¿no? Digo porque el niño o la niña ya va a tener un rol paterno-materno. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Pensemos que el Código Civil ya establece que se es hijo de quien da luz. Por lo tanto, y ustedes ya lo vieron con Luciana, o el código establece y sigue el criterio romano de que madre hay una sola, que madre es la que pare, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si bien la redacción de la cláusula transitoria es lógica,
pareciera que está pensada solamente en términos femeninos, en donde dos mujeres, la que da luz y otra, van a poder acceder a esta posibilidad de emplazar al niño o la niña en este vínculo filial. En estos términos, el registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dicta la disposición 660, en función también de un expediente que se genera, que dice que dado el momento de la realización de la práctica, fruto de la cual nació el menor de edad, y esto está plasmado así porque surge de una petición que se realiza ante el registro, no eran exigibles las reglas generales relativas a la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida, normadas en los artículos 560 concordantes del Código Civil, la falta de regulación respecto de la forma de certificación del consentimiento prestado no puede erigirse en obstáculo que impida dar certeza respecto de la identidad del menor. A mí la palabra menor no me gusta, y ya cuando veamos responsabilidad parental vamos a ver que es un vocabulario que lo eliminamos, pero bueno, está puesto acá, así que lo vamos a leer. Sigo. Cuya afiliación se encuentra bajo examen, ¿sí? Reconocida como factor de atribución de la afiliación, que se ha denominado voluntad procreacional, entendida como el deseo o la intención de crear una nueva vida, de asumir las responsabilidades y derechos y obligaciones emergentes de la relación filial. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Que, como no teníamos regulación, nosotros no le podemos exigir a este consentimiento que brindó la persona las formalidades que existen ahora. ¿Por qué? Porque nadie nos decía cómo tenía que darse este consentimiento. Entonces, que en este contexto, lo que corresponde es la mera manifestación de la persona de haber sido parte de la creación de este niño y niña, ¿sí? En este caso era un niñito. Entonces, dispone que artículo 1, ordenar que los progenitores que deseen agregar el apellido del otro progenitor respecto de los nacidos antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial por las técnicas de reproducción humana asistida, manifiesten expresamente y por escrito el consentimiento de su voluntad procreacional a los fines de completar el acta de nacimiento por ante el registro civil y capacidad de las personas cuando solo constatara el vínculo filial de quien dio a luz. ¿Sí? Bien, ¿por qué digo esto? Porque ustedes piensen en el caso de una mujer y un hombre. En el caso de una mujer y un hombre, el hombre siempre tenía la posibilidad del reconocimiento. ¿Sí? Entonces, acá es donde hace un poco de ruido la norma. Pero bueno, la realidad es que está bien pensada. Y este es el anexo que se creó para que las personas que querían hacer este tipo de inclusión del apellido y que los niños y niñas pudieran tener este doble vínculo filial, se hace este anexo de consentimiento para poder justamente crear este emplazamiento. ¿Sí? Se presenta la firme aclaración de ambos, de aquellas personas que se sometieron a las técnicas, y la firma del funcionario. Bien. Dicho todo esto, vamos a pasar a uno de los temas muy importantes que tiene que ver justamente con las técnicas de reproducción humana asistida heterólogas, ¿sí? Aquellas en las que intervienen terceros para el nacimiento de los niños y niñas. Como yo ya les había contado, nuestro Código Civil y Comercial establece la posibilidad del acceso a la técnica de reproducción humana asistida independiente y establece y emplaza a los niños en función de la voluntad procreacional y no en relación al vínculo genético que tenga este niño nacido o niña. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa de qué color van a ser los ojos de ese chico o de esa chica, o qué color de pelo tendrá, o si será alto, o si será bajo, o si será gordo, o si será flaco, sino que lo que importa es el deseo que han tenido esos padres o esas madres de traer ese niño al mundo. Que no es el deseo de quien aporta los gametos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien aporta el gameto se limita a eso, a dar ese gameto a un otro
para que ese otro tenga un hijo, pero no tiene ganas de ser padre o madre, ¿sí? Esto es lo que prima o la importancia de la voluntad procreacional. Ahora, ¿eso significa que los niños o niñas nacidas por técnicas de reproducción humana asistida heteróloga tengan la posibilidad de saber sus datos de identificación, sus datos, su derecho a la identidad? ¿Cómo juega el derecho a la identidad en las técnicas de reproducción humana asistida heterólogas? Fíjense que vamos a tener lo que se conocen como distintas modalidades o distintos supuestos o distintos tipos legislativos. Hay uno que se conoce como anonimato cerrado, que es aquel que se da cuando no existe ninguna forma de obtener datos genéticos del donante ni datos identitarios del donante, ¿sí? Es decir, que ni aun cuando se necesitare por causales de enfermedad los datos del donante o de la donante, va a primar por encima de esto la intimidad de quien aportó el gameto. Esto es lo que se conoce como anonimato cerrado o anonimato absoluto, que existe en varios países, ¿sí? En el lado opuesto está el no anonimato, que es cuando el donante nunca, él o la donante nunca será anónimo, y siempre va a estar disponible los datos identificatorios a disposición de las personas nacidas. Y cuando quisiera, podría ir al centro de salud y tomar conocimiento de quién fue el que aportó esos datos. Perdón, ese gameto. Por otro lado, está el que se conoce como doble ventana, ¿sí? Que es aquel por medio del cual una persona nacida por técnicas, obviamente seguimos hablando de las técnicas heterólogas, a una determinada edad de acercarse al centro de salud o en el centro de salud o en el lugar en donde estén estos datos identificatorios de la persona que aportó los gametos, y solicitar la identidad del donante o de la donante. Y además pedir el contacto, o sea, manifestar que quieren mantener o conocer al aportante de gametos. En este caso, el centro de salud o el lugar donde estén resguardados estos datos, ¿qué va a hacer? Va a ponerse en contacto con esta persona que aportó el o los gametos y si esta persona acepta, recién ahí se genera el encuentro entre la persona nacida por técnicas de reproducción humana asistida y el donante. Pero si el donante se niega o no, o sea, es decir, que no quiere tener ningún tipo de contacto o no quiere que se brinden estos datos, el niño, la niña, el adolescente, dependerá de lo que diga la legislación, no va a poder tener conocimiento de quién fue. Y por último, un sistema de anonimato relativo, que es el que adopta el Código Civil y Comercial en el 564, ¿sí? En donde la donación es anónima, es decir, que yo no voy a poder acceder a los datos identitarios de la persona, pero sí voy a poder acceder a sus datos genéticos, ¿sí? Y solo en determinadas situaciones puntuales, y ahora vamos a ver específicamente qué dice el 564, podré recurrir a los datos identitarios de la persona. Ahora, esto se plasma en lo que se conoce como derecho a la información, ¿sí? ¿Por qué? Y acá voy a volver a lo mismo, porque la identidad de la persona, y acá me voy a remitir un poco al derecho a la identidad que decíamos en un inicio, no se refleja exclusivamente su fase estática, que tiene que ver justamente con esto que nosotros decimos el color de pelo, el color de ojos, la altura, el peso y demás, y también hace a su fase estática su nombre y su apellido, ¿no? Sino que además una persona es mucho más que eso, ¿sí? Y es lo que se conoce como la identidad dinámica. Entonces, el derecho a la identidad en las técnicas de reproducción humana asistida se ha plasmado en lo que se conoce como el derecho a la información. Dice el 563. Derecho a la información de las personas nacidas por técnicas de reproducción asistida.
La información relativa a la persona que ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento. Y el 564 dice, a petición de las personas nacidas, a través de las técnicas de reproducción humana asistida, puede A. Obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante cuando es relevante para la salud. B. Revelarse la identidad del donante por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial, por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Es decir, que, como yo ya les decía anteriormente, nuestro Código Civil y Comercial adopta lo que se conoce como el anonimato relativo, ¿sí? Y solamente cuando hay razones fundadas y requiriendo la autorización judicial, recién ahí puedo acceder a los datos identitarios del donante. Con los datos identitarios me refiero a la identidad del donante. Si no, la persona va a poder siempre acceder a los datos genéticos, que estos van a estar disponibles en este legajo base que debe confeccionar el centro médico en donde se llevó adelante la técnica de reproducción humana asistida. Vemos entonces que del juego que se realiza entre el 563 y 564, se generan o surgen tres facetas, ¿sí? Una es saber que el niño ha nacido por técnica de reproducción humana asistida con material genético de un tercero. La segunda es la posibilidad de obtener datos no identificatorios, ¿sí? Es decir, el contenido genético, los datos genéticos, datos de salud del donante. Y por último, y solo con razones fundadas y con un procedimiento judicial, por la ley más breve que prevea la normativa local, recién ahí voy a poder acceder a los datos identificatorios, es decir, nombre y apellido del donante. Espero que esto haya quedado claro, ¿sí? Porque fíjense que muchas personas hacen un paralelismo entre lo que tiene que ver con el derecho a la información en la fuente adoptiva, o el derecho a la identidad en la fuente adoptiva, y el derecho a la identidad o el derecho a la información en la fuente que es la técnica de reproducción humana asistida. Y claramente hay una diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no hay una historia previa, acá lo único que hay es contenido genético, ¿sí? Es decir, el niño o niña nacido no tiene ningún vínculo o jamás ha tenido otro vínculo filiatorio. En tanto que en la adopción sí hubo un vínculo filiatorio con un otro o con una otra. ¿Sí? Entonces no estamos hablando de lo mismo. Bien. Espero no estar siendo muy complicada, estoy tratando de hacerlo más lenta y lo más clara posible. Es un tema muy apasionante y que demanda además una determinada cantidad de tiempo para poder explicarlo. Bueno, como ustedes ven acá, tenemos una imagen que representa al cigoto, al embrión y al feto, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo ya les había contado, el Código Civil y Comercial no nos habla de la naturaleza jurídica del embrión. Esto está relacionado con los artículos 19, 20 y 21 del Código Civil y Comercial y con algunos derechos y algunos reclamos que hoy en día se encuentran vigentes, ¿sí? Y es sumamente importante establecer la naturaleza jurídica del embrión porque, así como lo nomina Eleonora Lam, el embrión es un miembro con contenido genético humano. Por lo tanto, resulta indispensable determinar o saber qué es, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con estos embriones criopreservados? Y plantear
preguntarnos además si es lo mismo el comienzo de la existencia en pos de estas distintas imágenes que tengo, y si el resguardo jurídico debe ser igual para este niño que se encuentra en esta imagen abajo, que para estas células, ¿sí? Porque digo, finalmente, el cigoto o el embrión son células. Entonces, digo, fíjense acá en la segunda imagen donde tenemos hasta el blastocito, digamos, si todas estas imágenes que están acá requieren del mismo amparo o resguardo jurídico. Perdón, sonó el teléfono. Entonces, digo, esto es sumamente importante porque el Código Civil y Comercial, así como el Código Civil, en algún punto, tenía que expedirse acerca de la existencia de la persona. ¿Cuándo comienza la persona? ¿Cuándo comienza la persona humana, no? Digo, y esto nos trae a colación otros debates. No es casual que a 5 años de la sanción del Código Civil y Comercial todavía no tengamos una legislación respecto a la naturaleza jurídica del embrión. Como ustedes ya saben, y lo hemos dicho anteriormente con algunos de los otros institutos del Código Civil y Comercial, de algunos de los otros institutos del derecho de las familias, cómo ha sido el juego a los fines de que el Código Civil y Comercial se sancionara, ¿sí? ¿Cuáles han sido las presiones o qué consideraciones han tenido que tenerse en cuenta? Entonces, por eso yo pongo ya el famoso artículo 19, porque ya se ha hablado muchísimo de este artículo 19, sobre todo cuando tuvimos hasta hace poco el debate en el Congreso sobre la ILE, que es la interrupción legal del embarazo, o ILVE, que es la interrupción legal voluntaria del embarazo, que ya a lo de ello vamos a referenciar. El artículo 19 del Código Civil y Comercial dispone: la existencia de la persona humana comienza con la concepción. ¿Sí? Esto, ¿qué tiene que ver? ¿Qué nos plantea? Nos marca un antes y un después de cuándo hay persona, de cuándo nosotros tenemos ese momento en donde podemos decir, bueno, se produjo la existencia, como dice el código en el artículo 19. Fíjense, sin embargo, que yo tengo entre guiones la palabra en el seno materno. Esto es algo que fue modificado y ya no lo tenemos más, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente y en concordancia con la ley de identidad de género, no podemos hablar de seno materno, ¿sí? Y tampoco podemos pensar, y debiéramos en algún punto considerar, que la existencia de la persona sea desde la concepción, aún en aquellas que no van a ser las madres. Y en el caso de las técnicas de reproducción humana asistida, la unión del espermatozoide con el óvulo no implica que vaya a haber un embarazo. Es necesario que se implante este embrión en un útero para el desarrollo, para un posible desarrollo de una posterior persona, si eso sigue avanzando, ¿sí? Por lo tanto, la palabra en el seno materno hay que eliminarla, y lo mismo respecto de las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Por qué? Porque en las técnicas de reproducción humana asistida de baja complejidad sí se va a producir una concepción, en tanto que en las de alta complejidad la implantación es lo que va a determinar la posibilidad de incluso revolcar este deseo de ser madre o padre. Y vuelvo con esto que vengo diciendo, en donde la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial, conforme lo dispone la cláusula transitoria segunda. Perdón, me pasé de la. Tampoco es casual que
el Código Civil y Comercial establezca un plazo de duración del embarazo, ¿no? En donde establece un mínimo o un máximo de cantidad de días en función y considerando que es viable o va a ser viable o a partir de esa determinada fecha que voy a contabilizar a partir de que haya nacido el niño o la niña, y ese día, el día del nacimiento, no se toma en cuenta para contabilizar la cantidad de días, esta duración, esta posible duración del embarazo. Va a decir, bueno, como mínimo tienen que haber transcurrido entre 180 días y 300 días como máximo, excluyendo el día del nacimiento. Y además, el código hace un reconocimiento que tiene que ver con la necesidad del nacimiento con vida, ¿no? Y dice, los derechos y obligaciones del concebido o implantado, y acá viene la crítica, en la mujer, quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está hablando y está haciendo una diferenciación. Ahora, la crítica o el error está en la inclusión de la palabra mujer, cuando nosotros hace un rato vimos que teníamos un hombre embarazado, ¿sí? Por lo tanto, esto hay que tenerlo presente y proyectar una modificación en función de la ley de identidad de género. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estudiar todo esto? Porque resulta necesario establecer cuál es la naturaleza jurídica del embrión. ¿Qué es lo que está qué es lo que sucede? No quiero utilizar de nuevo la palabra suceder, pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Pasa que, por ejemplo, hay personas que tienen que estar recurriendo a los estrados judiciales a los fines de pedir autorización para la destrucción de los embriones. Digo, y esto es sumamente importante, porque primero que si yo preveo la destrucción de un embrión, estoy diciendo que esto no es persona, o sea, yo no puedo destruir una persona, ¿no? O sea, estamos ahí al margen de algunas cuestiones respecto de quienes consideraban que la destrucción de los embriones era cometer un asesinato. Y segundo, que resulta necesario porque hay que darle un resguardo a estos miembros con contenido genético humano, ¿sí? Digo, no son cosas, pero no son personas. Por lo tanto, ¿qué tipo de resguardo se le da al embrión que no está implantado? Digo, ese embrión va a estar crioconservado ¿cuánto tiempo? ¿50 años? ¿100 años? ¿10 años? O el supuesto que yo les contaba respecto a esta mujer que luego de divorciada solicitó o requirió judicialmente la implantación de esos embriones que tenía crioconservados con quien había sido su pareja. Digo, esto lleva a la necesidad de tener una legislación que nos brinde seguridad jurídica y que no sea o que no deje librado a la subjetividad judicial el destino de los embriones. Y ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, que es un fallo de lectura obligatoria para todos y todas, en el año 2012 nos sentaba un precedente respecto a qué tipo de resguardo le correspondía a estos embriones crioconservados o embriones no implantados. Y dice, el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4º inciso o 4.1 de la Convención Americana. ¿Por qué? Porque dice que la concepción en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero. Razón por la cual, antes de este evento, no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir que las palabras en general, es posible concluir de las palabras en general
que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. ¿Qué dice además la Corte? Bueno, en realidad, a ver, en los embarazos que no son consecuencias de las técnicas de reproducción humana asistida, también se producen desprendimientos embrionarios y nosotros no tratamos a nadie de asesino. Por lo tanto, nosotros no podemos estar pensando, no lo dicen estos términos, ¿no? Pero dice, ya hay esto que yo le decía, descarte embrionarios naturalmente. Entonces, no podemos pretender aplicar la Convención Americana a los embriones crioconservados. Y dice además, hay concepciones, bueno, esto que yo les decía, ¿no? Que ven en los óvulos fecundados una vida humana plena. Algunos de estos planteamientos pueden ser asociados a quienes confieren ciertos atributos metafísicos a los embriones. Estas posiciones no pueden justificar que se otorgue prevalencia a cierto tipo de literatura científica al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana, pues ello implicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras personas que no la comparten. Entonces, ¿qué hacemos con esto? La Corte nos va a plantear primero el derecho a la vida familiar, ¿sí? El derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, y consecuentemente el derecho a la vida privada y a la intimidad, el derecho a la libertad y a la autonomía personal, y el derecho y acceso a la salud sexual y reproductiva, a procrear y no procrear. Y esto último resulta sumamente necesario a los fines de poder entender lo que es el ILE o lo que se está planteando respecto a la interrupción legal del embarazo. ¿Sí? En donde hoy existen en nuestro país protocolos para la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? En función de que ya nuestro Código Penal establece una interrupción legal del embarazo para determinadas situaciones, que no tiene que ver con esta marea verde, lo que establece el Código Civil, el Código Penal, pero que tiene que ver con esto que decía la Corte sobre el derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva, el derecho a procrear y a no procrear, ¿sí? El derecho a decir, bueno, yo quiero o no ser madre o no ser madre. Y distintas opiniones se plasman en este Observatorio de Derechos Humanos del Honorable Senado de la Nación, que se los recomiendo que lo lean, en donde se hace todo el análisis respecto a lo que significa la interrupción voluntaria del embarazo y respecto a si el embrión, si le corresponde o no al embrión la aplicación del artículo 4 de la Convención, en función de considerar que se vulnera o no el derecho a la vida, ¿sí? Por último, algunas problemáticas actuales y futuras. La problemática actual que tenemos, y más importante, es que sin perjuicio del gran avance que ha habido, no deja de existir hoy una desigualdad en la filiación, en el derecho filiatorio, en el instituto de la filiación. Y yo pongo la imagen acá de dos papás, porque nosotros partimos de la base que tenemos un código que dispone que madre es quien pare. Es madre es la que da luz. Entonces, si yo establezco que la madre es quien da luz, ¿qué pasa cuando tengo parejas de dos hombres? ¿Sí? Esta desigualdad también se va a dar por el caso de las parejas heterosexuales sanas, porque las parejas heterosexuales sanas pueden recurrir a las técnicas de reproducción humana asistida sin ningún tipo de limitación. Incluso las parejas de mujeres pueden recurrir, van a una donación de gameto masculino y sin ningún inconveniente el niño nacido, estableciendo ambas el consentimiento, se va a emplazar en el carácter de, las dos se van a emplazar como madres de ese niño o de esa niña nacida, ¿sí?
Y lo mismo sucede en el caso de una mujer sola. Digo, esto trae a colación una desigualdad respecto de las parejas de hombres. En el caso de un hombre solo, que como yo bien les establecí, no está prevista hoy la gestación solidaria, sin perjuicio de pensar que sí estaba proyectada, y será un tema que tendrán que estudiar ustedes también, que es sumamente importante. Y lo mismo pasa al no tener en cuenta la posibilidad de la gestación solidaria o gestación por sustitución en el caso de parejas heterosexuales con problemas para gestar. En la actualidad ha habido una innumerable cantidad, bueno, innumerable no, las podemos contar todavía, pero sí es importante saber que existen a lo largo de todo el territorio de la Argentina planteos judiciales respecto a la inconstitucionalidad del 562, del artículo que establece la determinación de la maternidad. Yo soy un desastre para el número de los artículos. Entonces, en función de ello, ¿por qué? Porque el código establece que madre es la que da luz. Por lo tanto, si madre es la que da luz, si yo tuve que recurrir a una gestación solidaria, en general, las gestaciones solidarias, en general siempre en realidad, son a través de una técnica de reproducción humana asistida. Por lo tanto, tengo que hacer ¿qué? Y como viene la filmina acá, tengo que recurrir a una sentencia judicial que declare la inconstitucionalidad de ese artículo y que implase el niño, la afiliación de ese niño o niña nacida en función de la voluntad procreacional, que va a ser no de quién lleva adelante el embarazo, sino de aquel que quiera ser la madre o el padre del niño o niña nacida. Algunas cuestiones que nos quedan acá por este camino por recorrer y este hombrecito que se agarra la cabeza respecto a lo que tiene que ver con las técnicas de reproducción humana asistida. Pues bien, lograr una regulación en lo que hace a la gestación por sustitución o la gestación solidaria. ¿Por qué? Algunos planteos más que tienen que ver con por qué seguir limitando la filiación a un doble vínculo filial, ¿sí? Y consecuentemente, con esto, un doble, un triple, o podemos empezar a pensar en pluriparentalidad. Digo, ¿qué pasaría si dos mujeres con dos hombres se juntaran y los cuatro quisieran tener un vínculo filial con este niño? Son cuestiones que nos vamos a empezar o nos debemos empezar a preguntar a los fines de poder entender cómo avanzan las técnicas de reproducción humana asistida y cuál es el resguardo jurídico que le vamos a dar a estos niños y niñas nacidas a través de estos procedimientos médicos. Bueno, espero haber sido clara. Cualquier duda que tienen ya saben que estamos a disposición y nos vemos nuevamente en unos días. Saludos a todos y a todas y, como siempre les digo, cuídense.